Ahí, ahí lo puse, ahí yo lo marqué, yo lo pauté. Bien, entonces ya sin ningún tipo de interrogante voy a comenzar mi semana 9. Sesión 9 dentro de las alteraciones de la orientación y la conciencia. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce los trastornos de la orientación y de la conciencia mediante el análisis de caso. Vamos a ver trastornos de orientación y de conciencia ahora. Entonces, ¿nosotros qué entendemos por orientación? A ver, los escucho. ¿Qué entendemos por orientación? Marlit, te escucho. Buenas noches, docentes, compañeros. Bueno, desde mi punto de vista, creo que orientación es la capacidad que tiene una persona para reconocerse quién es, saber en qué lugar se encuentra, en qué momento se encuentra y cuando está consciente con sus cinco sentidos. Ya, ok, Gra- gracias, Marlit. A ver, ¿quién más desea participar? Elizabeth. Bueno, docente, para mí la orientación es la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos para poderse ubicar y situarse cronológicamente, ¿no? En todo tipo de ciudades, o sea, el espacio, ¿no? Donde se encuentra ubicado. También podría ser ubicándose también en el tiempo, ¿no? Lo que hemos podido ver, tiempo, persona y espacio. Eso sería Ujú. mi participación. Ok, gracias. José. Y bueno, para complementar, este, mm, orientación, bueno, tiene que ver con, de pronto, con ubicarnos, ¿no? Dónde estamos, qué día es, y también quiénes somos. Y creo que de ahí viene el término de orientación sexual, que es cuando una persona sabe quién es o se define a sí misma, porque en su mente entiendo yo que sabe quién es, ¿no? Aunque de repente las demás personas no estén de acuerdo, en su mente y en su pensamiento sí, ¿no? Ajá, muy bien, gracias, José. Veamos el videíto, listo, para relacionarlo un poquito con el tema, ¿ya? Ellos se consideran buenos. Aceptable. Tratando de orientarme, ya sea por algo, una referencia o algún punto. Ellas no tanto. Malísima, malísima. Me das 2 vueltas, me mareo y ya me perdí. Muy insegura y miedo, pero sí trato de ver colores, edificios, imágenes, pero aún así me pierdo. Y hay una explicación científica para quienes tienen o no un buen sentido de orientación. El sentido de la orientación es parte de las habilidades que tenemos los individuos para orientarnos en el espacio en el que nos desenvolvemos. Esta habilidad se desarrolla gracias a la interacción de varias estructuras cerebrales, principalmente el hipocampo, Las áreas hipocampales que hacen respuesta, por ejemplo, a tener células que se denominan cell plates, que son células del hogar, que responden específicamente a la modificación del lugar en el cual nos encontramos. En el hipocampo tenemos estas células importantes que permiten la navegación o la representación del espacio en el cual nos desenvolvemos. el lóbulo parietal donde se maneja información compleja, Tenemos diferentes áreas de integración, o sea, es decir, en el lóbulo parietal te menciono, se procesa gran parte de la información del espacio, pero eso no significa que solamente tengamos hipocampo o lóbulo parietal, sino que hay interacción, porque depende también de los sentidos con los cuales estemos respondiendo a esa localización. y sentidos como la vista y el oído. Necesitamos, por ejemplo, claves visuales o auditivas que te permiten localizar
los diferentes estímulos que tienes a tu alrededor. Nuestro organismo siempre tratará de llegar al punto donde quiere llegar. Nuestro sistema como tal puede tener una falla de orientación y además como un sistema de compensación se reorienta, siempre busca saber o encontrar la salida a la situación problemática que podamos tener. Sin embargo, enfermedades como demencia o autismo pueden afectar severamente este sentido. Podemos hablar de una pérdida común que nos puede ocurrir a cualquiera que vamos a un lugar que no conocemos, que no es habitual y que no tenemos referentes, hasta enfermedades que generan específicamente déficit en esta parte de las problemáticas de orientación. Esta habilidad inicia desde que somos pequeños cuando gateamos y se puede ir puliendo con actividades motrices. Cuando nosotros gateamos tenemos que aprender a esquivar obstáculos, a poder caminar y pararte y darle vuelta y volverte a poner a gatear. O sea, es decir, son habilidades que vamos desarrollando. Caminar, por supuesto, o sea, todo lo que tenga que ver con manejarnos en un espacio en particular. La diferencia entre por qué hombres y mujeres son distintos a la hora de orientarse es que ellas usan más la memoria. En cambio, ellos logran tener una visión más global para generar referencias espaciales. Ok, entonces, ¿qué relación guarda el video con respecto a lo que vamos a trabajar ahora mucho? Porque dentro de esta parte de la orientación tiene que ver nuestros sentidos. ¿Vean? Entonces, la orientación se considera a la habilidad cognitiva que permite ser capaz de determinar nuestra posición en el espacio y en el tiempo a partir de las referencias ambientales, así como quiénes somos y qué hacemos en dicha posición espaciotemporal. La conciencia y la orientación son dos funciones que en realidad no se pueden separar. La persona solo puede orientarse si su conciencia se mantiene en perfecta lucidez. Una conciencia de amplitud y claridad normal permite que la persona comprenda cada uno de los instantes de su vida, así como la ubicación con la relación de sus semejantes y al medio ambiente en el que vive. Por eso siempre se dice que es bueno que que los bebés gateen. ¿Por qué? Porque esto hace que tus sentidos se desarrollen con normalidad. Vas a poder identificar, tener lo que es el espacio, tener la motricidad, tener la parte en la cual tú te vas a geolocalizar con normalidad. Se hizo un estudio hace poco cuando lo leí, creo que fue en el 2024, si es que no me confundo, que se hizo un trabajo con bebés que habían gateado y con bebés que no habían gateado dentro de un prekinder. Y en este prekinder decían, pues, ¿no? Que cuando se los llevaban a los niños a pasear, ¿no? A estas, ¿cómo se llama esto? A estas salidas de campo, ¿ya? Los pequeños muchas veces se desorientaban y algunos sí encontraban su lugar o a la mis mucho más rápido cuando, cuando ya habían gateado, ¿no? Dentro de su desarrollo psicomotriz que los que no habían gateado. Entonces, eso es un estudio científico y por eso esta parte de la orientación tiene mucho peso. Dentro de los aspectos de la orientación, vamos a ver qué es la capacidad cognitiva para ubicarse de forma consciente en relación con uno mismo, el tiempo, el espacio y el entorno social. También vamos a ver sus funciones involucradas, como es la atención, la concentración, la memoria y el lenguaje. Dentro de de los tipos principales de lo que es la orientación, vamos a ver lo que es la autopsíquica, que es la conciencia de uno mismo, y lo que vendría a ser la holopsíquica, que es la conciencia del entorno dentro de tiempo, lugar y persona. La importancia clínica es que su alteración es frecuente en los estados de confusiones, demencias, traumatismos, entre otros.
Las evaluaciones son netamente entrevistas clínicas y preguntas de orientación en el Minimental y otros test cognitivos. La orientación autopsíquica. Se denomina orientación autopsíquica al conocimiento de nosotros mismos, nuestras cualidades e historias, y cualquier concepto erróneo que uno de estos campos vea unido a la desorientación autopsíquica. La orientación sobre nosotros mismos se basa en un grupo sumamente complejo de fenómenos físicos y psíquicos que pueden estar alterados separadamente. ¿Qué significa? Que la parte de la orientación autopsíquica es netamente de mis cualidades, de mi historia, de mi propio concepto que yo tenga de mí. ¿Listo? Entonces, veamos este ejemplo. Una mujer de 50 años que es costurera, es baja, es fea, es soltera, que se llama María Cuadros y a la que en un reciente accidente ha sido preciso amputarle el brazo izquierdo. En diversos estados psicopatológicos, esta mujer podría tener las siguientes ideas erróneas sobre sí misma. Todas ellas son formas de desorientación psíquica. ¿Cuál es la desorientación en esta mujer de 50 años? Ahí lo dice. El accidente que tuvo y por lo cual se le amputó el brazo izquierdo. No, esa no es la orientación autopsíquica. Milian, Sería el hecho de que se considera baja, fea. esa es, que se considera baja y fea. Jacqueline, Creo que es al revés, maestra, porque nos dice que la mujer tiene estas características, ya, pero que tú te digas pero, o baja sea, y si yo fea, dijera, o sea, creo que si me está dando las características de esta mujer, diría que ella tal vez se considera, si es bajita, se considera Claro, alta. esa es autopsíquica, pero Tiene, luego del es, accidente cambió, eso es lo que le afectó. Y creo que eso es lo que usted estaba preguntando. claro. A ver, que- a ver, de nuevo, ya recapitulo, ya. A ver, te dice, la orientación autopsíquica se denomina orientación al conocimiento de nosotros mismos. Yo me voy a conocer. Muestra cualidades e historias y en cualquier concepto erróneo en uno de estos campos lleva unida la desorientación psíquica. Entonces, dentro de mi orientación autopsíquica me dice que es una mujer de 50 años, que es costurera, que está soltera y se llama María Cuadros y que fue amputada el brazo izquierdo en este accidente. Lo patológico o dentro de la desorientación autopsíquica es que ella se describa como baja y fea. Ahora sí, ¿entendido? Su silencio es perturbador. o sea, Ahora sí, yo sí entiendo que, claro, que cuando hay una desorientación es porque nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, claro, ¿no? que nosotros no Es, nos reconocemos hacia nosotros mismos. Dime, ¿quién habló? yo mismo, José, entonces, tiene que ver con las ideas erróneas que la mujer podría tener sobre sí misma o las cosas que son realidad. Por ejemplo, que le hayan amputado es una realidad, a pesar de que quizás ella u otra persona puede decir, no, yo tengo mis dos brazos, pero la realidad es que no los tiene. Entonces, la orientación autopsíquica, es de las cosas que son o de las que ella cree que son. Mira, la desorientación psíquica es netamente para la parte de tus cualidades, de tu historia y del conocimiento que tú tengas de ti mismo. Entonces, si esta persona tuvo un accidente y después del accidente, esta persona cambia completamente su conocimiento en decirse que es fea, que es baja, que está mutilada,
Que, por ejemplo, no, yo tengo mis dos brazos, no ves cómo están pintadas mis uñas cuando ese brazo de repente no existe. Ese tipo de desorientación del conocimiento mío, eso es una desorientación autopsíquica. ¿Correcto, José? Sí, y entonces en este caso, este, si es que sí tiene 50 años, si es costurera, si es baja, si es fea, si es soltera y si se llama María Cuadros, entonces no tiene esa desorientación. No, sí tiene, porque ella misma se está calificando como baja y fea. Pero ¿y si es que es Porque, verdad? Ah, a Pero ver, en no, realidad, Profesora, yo Miss, en realidad coincido creo con el que, compañero. sí, yo O sea, también. O sea, en creo realidad me que creo que refiero el ejemplo si, está mal redactado, Miss. Sí, o ya, podría complementarse con una imagen. ya, a ver, por favor, no me saboteen a mi secretaria que no me ha entendido bien. Ya, acuérdense que yo hago las PPTs, lo hace mi secretaria, así que no se preocupen. Le voy a dar otro ejemplo mejor, ¿ya? A ver, o quizás podría empezar con yo soy docente, María Cuadros, una mujer de tal, y ahí sí es como que ya se autopercibe, ¿no? Como dicen claro, los compañeros con una fotito. ya, también. docente, Fíjate acabo que de ver en la PPT, creo que la desorientación está en la siguiente diapositiva. yo la voy a matar definitivamente a mi secretaria. Sí, tienen razón. Ya, antes que me dé un colapso y que me dé un chucaque por la vergüenza que me está haciendo pasar. Ya, voy a leer las ideas erróneas, ¿ya? Creer que es guapa y alta, creer que se llama princesa de Génova, creer que está muerta, creer que tiene 8 años, creer que conserva ambos brazos, creer que es hombre, creer que no es ella, creer que hay personas dentro de ella, notar al mirarse en el espejo que su cara no es la misma de antes. En realidad las posibilidades son ilimitadas y así se presentan en la clínica, pero ya de la lista imaginaria expuesta es fácil deducir su valor diagnóstico en diversos trastornos de identificación del yo, trastornos de esquemas corporales y despersonalización. Entonces, el ejemplo está pésimo redactado. ¿Listo? Pésimo. Lo que yo voy dentro de la desorientación autopsíquica. Quiero que me entiendan algo. La parte de la orientación autopsíquica es tener el concepto de quién soy yo. Bien, yo tener mi concepto de quién soy, saber mis cualidades, saber mi historia. ¿Qué pasa cuando no sé mi historia, no sé cuáles son mis cualidades, no me reconozco, no sé si soy blanca, no sé si soy morocha, no sé si soy trigueña? Este tipo de desorientaciones son las desorientaciones psíquicas a raíz de un evento que haya pasado con respecto a la pérdida de conocimiento. Entonces, algún tipo de accidente, algún tipo de traumatismo, algún tipo de tumor, etcétera. Bien, entonces eso quiero que quede claro. La orientación autopsíquica es conocerme, es mirarme a mí misma, ver cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos y qué historia tengo yo. ¿Listo? Eso quiero que tengan en claro. Bien, José, te escucho. Sí, me ha surgido una pregunta de lo que está en la diapositiva próxima, creo que la que explica. ¿Está? Este, ajá, eh, entonces, sabemos que hay realidades que no se pueden modificar, a pesar de que una persona tenga algo erróneo. Entonces, por ejemplo, una persona trans, está desorientada autopsíquicamente porque se está identificando con un género que es el distinto con el que nació y por ende, todo lo que involucra eso está mal. No. ¿Por qué? Porque no hay un evento de lesión. Si tú me dijeras, ¿no? Esta persona trans se está identificando, vamos a suponer, ¿ya? De varón a mujer, ¿no? Y se convierte en una Dark Queen, pero se convierte en una Dark Queen después de que tuvo un accidente de coche. Ahí sí puede hacer una desorientación autopsíquica, porque ha tenido un evento. Pero si no tiene ningún evento, vamos a decirlo así, de lesión, de daño, no. Aquí estamos trabajando todo lo que es después de daños.
después de accidentes, después de traumas, después de tumores, etcétera. Eso involucra también mis cosas, digamos, que no tienen que ver con la parte física. Por ejemplo, si un hombre después de una violación cambia su gusto de mujeres, de mujeres a hombres a causa de eso, sí es una desorientación, porque ocurrió esto. Ya, mira, cuando nosotros vamos a diagnosticar un trastorno de la orientación, sí o sí tiene que ver un evento traumático. Sí o sí. ¿Traumático en qué sentido? Golpe, accidentes, derrames y todo lo que hemos venido trabajando en la neuropsicología. ¿Por qué? La parte que tú me estás describiendo ya no es neuropsicología, sino es netamente psicología. Neuropsicología deriva de la parte de nuestro cerebro. Entonces, algún daño con nuestro cerebro, alguna discapacidad en nuestro cerebro, a través de forma, a través de masa, sí corresponde a este tipo de trastornos. Cuando nosotros hablamos de trastornos eh, traumáticos o postraumáticos a raíz de un evento, que no tenga que ver con el cerebro como tal, ya pasan a ser otro tipo de trastornos. Yo estoy ahorita evocándome en lo que son los trastornos netamente que tengan que ver con nuestro cerebro y con nuestra cabeza. ¿Listo? Entonces, tu ejemplo es bueno, pero tu ejemplo se va más a la parte de la psicología, más no a la neuropsicología. ¿Listo, José? Sí, Miss, o sea, igual tiene sentido. O sea, igual se aplica lo que dice usted en esa parte. O sea, para mí tiene todo el sentido. Pero esa era la No, duda que me surgió. y está buena la pregunta, porque en algún momento pueda, vamos a llamarlo así, dentro de un diagnóstico neuropsicológico, pasar una parte de despersonalización, ¿no? De repente se hace como despersonalización cuando no es netamente despersonalización, que justamente también lo vamos a ver. ¿Listo? Dentro de la orientación autopsíquica, vamos a ver lo siguiente. Es la capacidad para tener conciencia de tu propia identidad y existencia. Evalúa quién soy, cuál es mi nombre, qué edad tengo, cuál es mi profesión. Las funciones implicadas son la conciencia del hoy, la identidad personal, la memoria y la autobiográfica. Perdón, y la memoria autobiográfica. Dentro de las alteraciones comunes, vamos a ver las confusiones de identidad, las amnesias graves, los estados disociativos, las demencias avanzadas. En los ejemplos clínicos vamos a ver que un paciente no reconoce su nombre ni su historia personal. Dentro de las estructuras cerebrales relacionadas vamos a ver que hay un daño en el lóbulo frontal dentro de la autoconciencia, el sistema límbico, la corteza prefrontal medial. Dentro de la orientación alopsíquica, uno de ellos es la orientación del tiempo, ¿bien? Que permite conocer el día, año, hora, etcétera, en el que se vive y el orden de la sucesión de los hechos, pasado, presente, futuro. Cuando la orientación del tiempo está alterada según va siendo más intensa la desorientación. Consiste en saber acerca de las fechas, el día, el momento del año, el mes, el año, la estación del año. Es relativamente estable la disponibilidad práctica del saber sobre el movimiento del día y la estación del año. Los puntos de referencia relativos a la orientación del tiempo son fluidos y exige una adaptación constantemente. La orientación en el tiempo es lábil y fácilmente alterable en comparación con la orientación en cuanto al lugar. Yasmín, te escucho. Eh, Tengo una consulta en este caso, no sé si en realidad es personal, pero quisiera hacerlo de todas formas. Por Dale, ejemplo, hija. sí, mi esposo recuerda
¿En qué año cursó quinto de primaria, quinto de secundaria? O sea, recuerda a sus amigos, nombres, eventos, fechas. O sea, lo recuerdan tan bien y yo me sorprendo porque yo no tengo ese tipo de memoria. Yo tuve un evento traumático a los 13, casi llegando a los 14 años, y, o sea, memorias de antes de esa fecha, como que las siento muy, casi como que no lo recuerdo, pero, o sea, por ese evento traumático, ¿no? Y de pronto, eso, o sea, eso ha podido generar algún tipo de desorientación en el tiempo. Sí, eh, eh, sí ha podido generar un tipo de desorientación, pero vamos al hecho. ¿Tu evento traumático ha sido accidente en la parte neuro o la parte psico? de las dos. O sea, según tengo entendimiento, sí, de las dos. De las dos, o No, sea, porque sí, porque hubo pérdida de conciencia. ok, entonces ya es neuro. Sí. Si ya hubo una pérdida de conciencia, ya vendría a ser una parte de neuro. Pero vamos al hecho de que qué parte del trastorno o en qué parte del trastorno puedas estar. Porque dentro de las orientaciones, dentro de las atenciones y dentro de la, vamos a llamarlo así, despersonalización, el hecho de que no te acuerdes ciertas cosas va a ser normal. ¿Por qué? Nosotros tenemos una memoria de largo plazo. ¿Listo? Pero cuando no recordamos o no sacamos a flote esta parte de nuestros recuerdos de larga data, muchas veces el cerebro logra olvidarlos porque no tenemos esta retroalimentación. Es como, por ejemplo, justo mi pacientita de la mañana me decía que, bueno, esta paciente tiene 43 y le han detectado un tumor entre el cerebro y el cerebelo, que es operable, gracias a Dios, y que se puede recuperar. Entonces, mi paciente me decía, eh, desde que me detectaron el tumor, me he puesto a recapitular mi vida y solamente logro acordarme hasta cuando salí de secundaria. Estamos hablando aprox 30 años atrás, más o menos, 30 veintitantos años atrás. Sí, me Entonces, pasa lo mismo. En realidad, sí. ok, pero yo le digo, acuérdate de algo, no necesariamente puede ser el tumor que te esté afectando. Pero sí, cuando nosotros tenemos memorias, memories large, que tenemos de larga data, y cuando no las sacamos a flote por alguna conversación, por algún recuerdo, por alguna anécdota como tal, simple y sencillamente nuestra memoria es como si fuera un disco duro. Va sacando o va borrando ciertos episodios que ya no los recuerdas porque no lo tienes en actividad. Entonces, esos recuerditos van yéndose y se van quedando los que para ti son más significantes, por así decirlo. Entonces, también puede ser eso. No necesariamente que por el shock del trauma ya hayas bloqueado. También hay una parte en la psicología que te dice que por traumas bloqueas ciertos eventos en tu vida, pero no bloqueas el trauma. O sea, bloqueas el trauma y bloqueas todo lo de atrás. ¿No? Pero si tú me dices que lo de atrás logras acordarte ciertos fragmentos, entonces eso ya es normal. Porque si te acuerdas ciertos fragmentos es porque tu memoria lo ha ido borrando, lo no significante en tu vida, porque no los recordaba, etcétera, etcétera. Pero si ya después del trauma no recuerdas nada de tu pasado, ya ahí sí tendrías que por lo menos ir viendo o ir examinando con un neuro qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Ya sea por X, Y o Z de cosas, de que de repente dentro de la pérdida de conciencia, alguna parte de tu masa encefálica se aplastó, tuviste algún tipo de ruptura de repente, o por ahí un hematoma que se quedó y que tiene secuelas, X, Y o Z de cosas. Entonces, como que por ahí puede ir, puede ir absolviendo alguna parte de la duda, porque netamente mi campo no es la neuro, entonces
por ahí ciertas cositas sí ignoro. Sí, profesora. Muchas gracias por su opinión, por su experiencia. Listo, de nada. Cualquier cosita así me la lanzan porque este tema sí, sí me gusta más que todo porque yo trabajo la parte psico. Ya, la parte neuro, como bien les expliqué, no es mi fuerte, pero sí tengo conocimiento porque en algún momento he pasado por neuropsicología como estudiante y como interna. Entonces, obviamente sí todavía recuerdo ciertas cositas. Ah, y sí, las consultas se cobran, las preguntas son gratis. Gracias, Daniel. Siempre le he dicho, las consultas se cobran, las preguntas sí son gratis. Y aquí son gratis las preguntas. Vamos por el segundo punto, ¿ya? Dentro del orden de los errores, primero se evoca el día del mes. En muchas ocasiones solo se puede dar una fecha aproximada. Segundo es el año. Tercero es el día de la semana. Cuarto es el mes. Y en un grado más avanzado de la desorientación, el enfermo no sabe si está de día, de noche, de mañana o de tarde. Usualmente esto pasa con personas que, vamos a decirlo así, han estado en estado de coma, ¿ya? Por horas, por días. Usualmente esta parte se da más con este tipo de personas, ¿bien? Entonces, solo para que lo puedan tener en claro, ¿ya? Este tipo de desorientaciones. ¿Cómo se llamaba la desorientación? Se llamaba la desorientación aloséptica, alopsíquica. Dentro de la desorientación alopsíquica vamos a tener este tipo de, vamos a decirlo así, de este tipo de fallas. Dime, José, te escucho. Miss, no sé si he escuchado que hace poco hubo una chica en Chile o en España, no recuerdo, que a causa de una sobredosis de pastillas, la llevaron al hospital y la tuvieron que inducir al coma, creo que por 3 semanas, casi un mes. Cuando se despertó, preguntó por sus hijos. Y bueno, para tener contexto, esta chica es joven, nunca ha tenido hijos y dice que durante esas 3 o 4 semanas vivió una vida completa. O sea, hasta dice que recuerda los dolores del parto, de sus 3 hijos, cómo los ha visto crecer con su esposo. Y ahora está teniendo una crisis a causa de una pérdida familiar, pero que no existe. Entonces, esto creo que entraría bien en esto, pero para ella es real. O sea, según lo que ella recuerda y lo ha contado detalladamente, y los psicólogos que le evalúan dan ese diagnóstico, ¿no? Que tiene, ¿cómo es que se llama? Algo con duelo, no, no se ha relacionado. Entonces, no sé si calza con esto mismo. A ver, tú me dices que la inducen al coma por sobredosis, ¿cierto? La tuvieron que inducir al coma porque era la única manera de que el medicamento pueda hacer efecto durante el tiempo para que no sé qué cosa baja cuando le inducen al coma, o sea, algunas funciones del cuerpo que cuando está consciente las hace, algo así. Algunas segregaciones de hormonas es el que baja. Cuando te inducen al coma, o sea, te ponen netamente todo tu cuerpo en mute, eh, la segregación de las hormonas desciende. Entonces, al descender, muchas veces baja esto, ¿no? Dentro de, mira, yo no lo podría ver como desorientación ni a lo psíquica ni a lo perdón, ni a lo psíquica ni autopsíquica, yo lo vería más como una despersonalización. Pero vamos a el estudio de la neuropsicología, porque cuando cuando nos inducen al coma o nuestro propio cuerpo ingresa al coma, muchas veces suelen morir ciertos canales neuronales. Por eso se dice que las personas que entran en coma nunca regresan a ser las mismas. Bien, entonces ahí sí hay que tocar con pinza esta evaluación para decir o diagnosticar como tal qué tipo de trastorno pueda tener esta persona, ¿no? Porque si ha estado, vamos a suponer, un mes en el estado de coma y cuando se levanta pregunta otras vivencias, ¿ya? Podemos decir que puede ser una desorientación psíquica, ¿no? Pero también vamos a ver que es una despersonalización,
porque no estás hablando de la misma persona, estás hablando de una persona completamente diferente. Entonces, ahí sí, con pinzas tendríamos que tocar esta evaluación. Vamos a la orientación en el espacio. Primero vimos la orientación en el tiempo. Vamos a la orientación del espacio. En un ratito lo leo ya José, en un ratito lo leo. La orientación en el espacio es la noción de las magnitudes y del ambiente o del espacio en que la persona actúa y se desenvuelve su vida. Es la orientación del lugar y la orientación en el espacio propiamente dicho. Consiste en un saber acerca del correspondiente lugar en una determinada geografía. La orientación en cuanto al lugar es relativamente estable en lo que se refiere a sitios habituales. Por ejemplo, vivienda, bloqueo de vivienda, barrio, distrito, provincia, país. En cambio, cuando se trata de un ambiente nuevo, ha de ser primeramente adquirida y es más hábil al principio. Vamos a suponer, ¿no? Ustedes saben que yo dicto en mi casa, siempre han visto el mismo fondo difuminado, pero ¿qué pasaría si de un día para otro yo les muestro otro fondo y no es de realidad virtual, sino simplemente es otro fondo desenfocado de donde yo me encuentro? Ahí vamos a tener un ambiente nuevo adquirido. ¿Por qué? Porque lo estoy visualizando. Pero cuando nosotros tenemos una orientación dentro de mi vida diaria, las nociones del ambiente geológicamente hablando tienen que corresponder a las mismas. Yo sé que vivo en el cuarto piso de un edificio, yo sé que me tengo que ir, o bueno, trabajo en tal lugar, por acá, por allá, o sea, voy a saber cómo es mi adquisición de mi espacio. Entonces, la definición netamente es la capacidad para ubicar respecto al entorno, es decir, el tiempo, el lugar y la persona. Los subtipos son la parte temporal, espacial y social. ¿En qué día, mes, de año estamos, no? Como bien les decía. También la parte espacial, dónde estoy, qué hago aquí, por qué estoy aquí, quién me rodea, es la parte social. Dentro de las funciones implicadas, vamos a ver qué es la memoria reciente, la conciencia situacional y la percepción. En las alteraciones comunes de esto, vamos a ver que hay la desorientación. Ay, perdón. La desorientación en el tiempo. Frecuentemente en demencias vamos a ver ese tipo de alteraciones. El desconocimiento del lugar, la incapacidad de reconocer a otras personas. Usualmente esto de aquí, los dos últimos se ve tanto para el Alzheimer como para el Parkinson y la demencia senil. Dentro de los ejemplos clínicos, vamos a ver que hay un paciente que cree estar en su casa cuando en realidad está en un hospital. Yo tuve, cuando era interna, hace más o menos 10 años atrás, había una abuelita que querían que siempre le evalúe un psicólogo. ¿Por qué? Porque ya en el hospital llevaba, si es que no mal recuerdo, 6 meses. ¿Qué pasaba con esta abuelita? Bien linda la señora. Había sufrido un accidente que le había atropellado un carro, la llevaron al, al hospital, pero durante estos 6 meses que estuvo hospitalizada, nadie preguntó por ella. Cuando a ella le hicieron el informe psicológico que llegó a mis manos, ella decía que tenía 5 hijos. De los 5 hijos, 4 estaban en el extranjero y uno estaba aquí. Em, este hijo que estaba aquí era drogadicto, si es que no mal recuerdo, no recuerdo muy bien con exactitud. Y ella, cuando tú le preguntabas em, cosas de la orientación, persona, tiempo y espacio, ella siempre decía que el hospital era su casa, que ella estaba en su cuarto, que tenía televisión, cuando no había tele, ¿no? Porque estábamos hablando de un hospital público.
que tenía tele, que ahí estaba su buró con todas sus ropas, que todas las enfermeras que entraban eran sus amigas y que ella tenía mucho dinero y que por eso venía cada enfermera diferente, la cuidaban, la veían. Entonces, ¿por qué el hospital pidió netamente un informe neuropsicológico para poderla derivar a, al Arco Herrera, al Noguchi o al Emilio Valdizá? Porque si ya tenemos este tipo de situaciones y esta persona no tiene, vamos a decirlo así, quien pueda ser su soporte, su responsable, entonces pues netamente tendría que ir a un lugar, ¿no? Que pueda ver por ella, ya sea netamente del Estado con respecto a un internamiento en un hospital psiquiátrico o también se veía que eso estaba trabajando la asistenta social en ese entonces para poderla derivar a un CAN, que es una casa de acogidas para el adulto mayor, ¿no? Que también lo dirige el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, porque esta señora era una población vulnerable. Entonces, más o menos este tipo de ejemplos va mucho con la parte de la desorientación. La estructura cerebral relacionada es el lóbulo temporal medial, que es el hipocampo, la corteza parietal y frontal. La desorientación. ¿Qué pasa con esta desorientación? Puede estar acompañada de una serie de condiciones, como por ejemplo el trastorno de la conciencia, que ya lo hemos visto, el estado de ánimo exaltado, las crisis de angustia o de pánico, el déficit de la memoria, la interpretación delirante y lo que vendría a ser la indiferencia o la apatía. Dentro de la psicopatología de la orientación, vamos a ver primero la desorganización a- ar- orgánica, perdón. Es la pérdida de la capacidad para orientarse en el lugar y en el tiempo. Segundo, esta persona confusa se observa en desorientación profunda con incapacidad de reconocer en qué momento del día se encuentra, mañana, tarde o noche. Y frecuentemente estos pacientes insisten en estar en su casa o identificar al personal médico con algún familiar. Por eso les decía que esta persona tenía mucha desorientación orgánica como tal. Dos, lo que es la poriomanía, que es la desorientación de origen epiléptico. La epilepsia del lóbulo temporal puede producir este estado ictal o interdictal de desorientación que puede producir horas o días y está asociada a una amnesia prolongada. Muchas veces esta parte de este trastorno, de lo que es la poliomanía, va de la mano con un ataque de epilepsia fuerte y duradero. Muchas veces los ataques de epilepsia, las personas que lo padecen, saben cuánto tiempo tiene este ataque de epilepsia, pero cuando estos ataques de epilepsia son prolongados, muchas veces desatan este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque no saben orientarse eh, netamente en la geo, ya en el espacio, y puede durar muchas veces días u horas. Días como máximo son 5 días y horas, pues bueno, un mínimo de 2 horas. ¿Y qué viene esto frente a la asociación de una amnesia prolongada? Ciertos capítulos de tu vida que no te vas a acordar. La orientación apática es la que presentan los enfermos desorientados, pero con capacidad para orientarse en una desorientación por falta de interés. Les traduzco esta frase. Para enfermos que se desorientan, porque muchas veces el medicamento hay partes que desorientan, pero con capacidad para orientarse. O sea, yo puedo estar desorientado, quién está a mi alrededor, pero estoy orientado en quién soy yo. O también por una falta de interés. ¿Qué pasa? Que te cierras en ti mismo y te olvidas del mundo exterior, que también suele pasar. Esto también se puede dar en esquizofrenias y en personas normales con mucha carga de estrés, porque también pasa.
Desorientación amnésica. La causa de la desorientación es una pérdida de memoria. Al no lograr asociar percepciones como los recuerdos, estos quedan sin puntos de referencia para orientarse. Usualmente pasa esto en enfermos seniles, o sea, que tengan demencia. Las causas de los trastornos de la orientación. La orientación